Hola a todos, muy buenos días, espero que estén todos muy pero muy bien. En el día de hoy vamos a cantar tres canciones, ¿sí? Son conocidas, algunas quizás un poco más largas que otras, pero lo importante es que todas las conocemos y que son canciones que llegan mucho porque hablan del servicio, ¿sí? Y de la obra de Jesús en nuestras vidas. El primer coro se llama Por mí murió, todos lo conocemos, ¿sí? Y habla justamente de la sangre de Jesús que nos redimió, que nos salvó, que nos perdonó y que nos dio libertad. Y es por eso que la idea de esta primera canción es que nosotros recordemos esta obra de Jesús y que la recordemos pensando en que si no hubiese pasado, hoy no podríamos agradecerle, ¿sí? Entonces, esta mañana, hace unos minutos, estuvimos recordando la obra de Jesús, estuvimos recordando de que nos salvó definitivamente para toda la eternidad, y una canción como esta puede ayudarnos a seguir agradeciéndole y por sobre todas las cosas, seguir estando en forma de siervos, pero para tomar el ejemplo de Jesús y de seguirlo. Así que vamos a cantar el primer coro de este día, que es Por mí murió, pero pensando en una cosa que es que todo lo hizo por amor. Dios entregó a su Hijo por amor y ese es el ejemplo que nos dejó. Así que los invito a que cantemos Por mí murió. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia, cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Justicia con tu amor, tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Por amor su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación. Bien,
Perfecto, genial, buenísimo que hayamos podido cantar esta primera canción. Ahora vamos a cantar la segunda canción, que es En aquella cruz, que también todos la conocemos y es un poquito más larga, pero la letra de esta canción es muy, pero muy profunda. Y lo que me gusta pensar en esta canción cada vez que la cantamos o cada vez que la escucho es que muchas personas de este mundo toman la cruz como un símbolo. Pero la realidad es que para nosotros que somos hijos de Dios sabemos que la cruz no es un símbolo, sino que es verdaderamente una realidad. Entonces, lo que yo quiero que hagamos antes de cantar esta canción, o que en realidad lo hagamos durante también la canción, es que pensemos y que recordemos esta cruz como una realidad en la cual Cristo dio su vida y se entregó para salvarnos por completo. Así que cantemos En aquella cruz. Cordero que sufrió
Bien, perfecto. Y ahora vamos a cantar la última canción que se llama Hazme un siervo para tu gloria. Y la canción dice tiene varias partes interesantes que me encantan. La letra es muy, pero muy profunda. Y creo que la enseñanza que nos deja, o el privilegio más que enseñanza que nos deja, es clave. Pero la canción habla de que le pedimos a Dios de que nos haga siervos para su gloria. Y tenemos un gran ejemplo para ver de qué forma podemos ser siervos. Y yo estaba leyendo en Juan 13, del 3 al 6, del 3 al 5 voy a leer, que dice: sabiendo a Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Interesantísimo. Jesús, siendo el Salvador del mundo, siendo el Rey y Señor, el Hijo del Padre, sabiendo que vino al mundo para salvarnos, no se quedó o no vino al mundo para ser servido, sino que vino para servir. Y un gran ejemplo es lavarle los pies a sus discípulos, y obviamente todo lo que cantamos y hablamos recién de entregar su vida en una cruz. Así que yo quiero que estos versículos o esta enseñanza que nos deja Jesús la podamos tener en cuenta a la hora de cantar esta canción y pedirle al Señor que nos haga siervos para su gloria, pero que sea verdaderamente de corazón y tomando el ejemplo de su Hijo Jesús. Así que cantamos esta última canción. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida en mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. El soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión, y en silencio padeció.
conocí al Señor a los 28 años. Y Víctor, mi hijo, tenía más o menos 3 meses, en el 79. Así que sería más o menos septiembre, mes de septiembre ahí, del 79. Conocí al Señor. Y después llegó 7 años después. 7 años de lucha con el Señor. Iba a la reunión y todo, pero me faltaba la entrega final. Y después de 7 años ocurrió el milagro de que acepté al Señor. Le pedí perdón y pasé a ser miembro de la familia de Dios. Bueno, yo siempre me gustó las cosas de Dios y siempre leía folletos, escuchaba una audición de radio y todo eso parece que me iba preparando. Y en una oportunidad pedí un curso bíblico en Maú y vino doña Dorita a traérmelo y me invitó a la reunión de su casa ese jueves. Y parece que el Señor preparó todo para ese día porque mi marido estaba en la cama enfermo de lumbalgia. Entonces yo me entusiasmé de irme esa noche a la reunión y Rubén me dijo, sí, andate, yo me quedo con los chicos. Y Rubencito tenía 3 años y Víctor tenía 3 meses. Así que me fui esa noche a la reunión casera de la casa de don Roberto y justo predicó don Roberto, que nunca me voy a olvidar. Predicó sobre Mateo 11:28. Venid a mí todo lo que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Predicó sobre ese pasaje y yo creo que esa noche, si no salí convertida, estaba ahí cerca. Y yo, ¿qué te puedo contar? O sea, después de 7 años de renegar con mi señora, porque era el único momento, yo trabajaba de noche y antes de ir a trabajar a veces quería estar un ratito más en casa y con mi señora, y bueno, mi señora se iba a la reunión y yo a veces me tenía que quedar con los chicos. Y bueno, todas esas pequeñas molestias que a uno, siendo incrédulo, le molestan a uno. Pero bueno, gracias a Dios, como dije ya, acepté al Señor y mi canción en ese momento que me tocó muchísimo era la canción "Qué amigo nos es Cristo". Sí, era la canción o un himno, una canción que se cantaba en esa época. Quiero cantar una linda canción de Dios hombre que me transformó. Me transformó, esa canción un corito que estaba en el corito de esa época, que cantábamos mucho en la casa de don Roberto y doña Dorita, con el músico don Conrado en el órgano. Qué hermosura. Qué lindo. Qué lindas épocas, recordar esos tiempos. Cantábamos mucho himno en la casa de doña Dorita los jueves, mucho himno, y eso nos llegaba mucho. Nos llegaba mucho los himnos que cantábamos, y los mensajes, por supuesto. Y bueno, entre doña Dorita y don Roberto ahí en la casa, incluso la primera noche que fui, el primer jueves que fui a la reunión, a mí me impresionó el ambiente familiar y muy, muy cordial, muy atento de todos ellos conmigo, que vino doña Dorita con Tito a traerme en la camioneta hasta mi casa después de la reunión. Y todo eso a uno le atrapa porque en el mundo no lo vemos, eso. Así que todo eso fue realmente maravilloso para mí. Y a partir de ahí no falté más los jueves porque le pedía a mi suegra que se quedara con los nenes acá en casa y Rubén trabajaba de noche, no estaba, y yo me iba a una corrida y a la vuelta me traían siempre Dorita y Tito. Y yo, ¿qué te puedo contar? Yo tengo experiencias, muy grandes experiencias, siempre por lo general con la familia Ochoa. La familia Ochoa para mí fue muy especial, tanto Roberto como Tito,
como Armando, El poquito tiempo que empezaste a trabajar. Armando, Osvaldo, 3 hermanos algo excepcionales para mí. Para mí a don Roberto fue un gran maestro para mí en todo, una persona de ejemplo en todo. Y don Armando rebalsó el vaso conmigo porque fue como un padre para mí. Y después, bueno, un cariño muy, muy especial a don Osvaldo Ochoa, un hombre que supe amar mucho, 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 mucho por las obras que hacía y por el empeño que tenían, tanto unos como otros o el otro. 3 hermanos muy, muy valiosos. Cada uno tenía una particularidad muy especial. Uno era evangelista, el otro era gran pastor y el otro era un gran enseñador de la palabra. Yo creo que llegué a un año. Sí, un año. Un año, no tengo, no me acuerdo la fecha, pero creo que al año ya me bautizó, quizás antes. Sí. Yo también. Quizás antes. Yo de la misma manera. Lástima, no hubo tiempo, si no tengo preparada ahí una foto del bautismo de esa época. Yo no me acuerdo. Y debe tener fecha, porque doña Sí, Susana. sí, doña Susana sacaba siempre fotos, no sacaba. Cada vez que una hermana se bautizaba, a los 36, a los 37 años, un año después de convertido, más o menos. Y yo tenía 28 y me habría bautizado a los 29. 29 años. Cómo fue mi vida, y fue un gran cambio. Para mí fue un gran cambio, mucho entusiasmo para leer la Biblia, aprender. Hacía el curso bíblico en Maú y con eso me aprendía mucho, y también en las reuniones los jueves aprendía mucho. Y después también empezábamos a ir los domingos allá en Avellaneda. Así que ahí sí, estudiaba mucho la Biblia. Me gustaba leer, me levantaba temprano, que Víctor era muy chiquitito y lo tenía en brazos, y en la cocina leyendo la Biblia ahí con él en brazos, porque es lo que yo quería, leer la Biblia, aprender mucho, y me levantaba muy temprano para hacerlo. Y me hizo muy bien, mucho, muy bien. Los primeros tiempos que empecé a estudiar, a leer mucho la Biblia, me hizo muy bien. Con la ayuda del curso bíblico crecí rápido en ese sentido, en ese tiempo. Un vuelco, un cambio total, un cambio, como se le puede decir, un cambio rotundo, fue el cambio de vida. Y yo fui me creo yo una persona, nunca fui una persona, no de estudiar, porque no me gusta estudiar ningún tipo de libro, pero sí retengo mucho lo que es el escuchar de la palabra de Dios, el vivir. Soy una persona más bien de demostrar las cosas haciendo algo. En hecho. En hechos, sí, en hechos. No en tanto en palabras, pero sí en hechos. Yo soy una persona que he colaborado muchísimo en todo lo que he podido. Siempre he estado en colaboración con la iglesia, con los hermanos, y en los lugares que veía que yo podía estar haciendo algo, sí, que fuera necesario en la obra, la fuerza me la daba el Señor, y ahí estaba. Recuerdos hermosos, muy, muy lindos recuerdos, tanto en Campamento Celín, en la Escuela Evangélica en ESEA, donde trabajé muchos años, y también en CCJU, en Jujuy, en la obra. Sí, y bueno, en Campamento Lin ya lo mencioné, y en CCJU, allá cuando se iniciaba la obra, en el medio del monte. Así que bueno, y después para hacer cosas, a veces muchas cosas para los hermanos, siempre estaba dispuesto. No hay cosa más linda o más hermosa que me pudo haber pasado que haber conocido, haber aceptado al Señor. No estoy arrepentida, no. Al contrario, cada día tengo más gozo en el Señor, y agradezco tanto al Señor que me alcanzó a tiempo. Sí, sí.
Y yo de la misma manera, y más que nada ahora en esta edad que ya estamos llegando a una edad que el Señor nos está regalando años de vida. Tenemos una familia de 4 hijos varones, una nena que está con el Señor, pero bueno, los 4 hijos varones siguen en el camino de Dios, cada uno en su lugar. Con su familia. Con su familia, sus hijos. Con nuestros nietos. Y con nuestros nietos, todos nueras, de una contentos. forma o de la otra. Así que muy, muy agradecido, la verdad. Fue un cambio total de vida para nosotros. Sí, Señor. Amén. Hola queridos hermanos, qué bueno que podamos estar compartiendo este tiempo y leyendo la palabra del Señor, meditando en ella que tanto bien nos hace. Y el tema que tenemos para hoy es lo concerniente a los beneficios que nos da a modo de regalo desde el cielo a través del Señor Jesucristo y a partir de la redención que tenemos de Él. Vamos a leer un pasaje que nos ayude a hacer una introducción a esto que estamos mencionando en una lectura muy conocida en la carta a los Colosenses, capítulo 1. Leemos a partir del versículo 8 al 14, que nos dice, está hablando allí de Epafras, que lleva noticias a los hermanos, dice, y nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual Dios el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y el tema de base que vamos a evaluar acá es el evento de la redención por su sangre, la sangre del Señor Jesucristo, y que fue derramada por nosotros. Pero una simple evaluación del pasaje que hemos leído nos dice en el versículo 8, nos manifiesta el amor entre los hermanos. Qué notorio esto. Versículo 9 ya está en cuenta la oración de los hermanos para que sean llenos del conocimiento, fundamental en la vida del creyente. El versículo 10 habla de el andar digno, y ese andar digno que lleva fruto, se manifiesta. Dice el versículo 11, fortalecidos con todo poder, y nos vamos a quedar con este versículo en mente, el efecto que tiene, y esto proveniente de Dios. Estamos fortalecidos con todo poder y vamos a hablar de esto. Dice el versículo 12 que nos hace aptos, aprobados, capacitados para vivir esta vida nueva que nos da el Señor y nos ha dado.
y disfrutamos de ella. Dice el versículo 13 que nos libra, Dios nos ha librado. ¿De qué cosa? Del poder del mal. Nos ha librado, es una verdad, una realidad incuestionable. Y es más, se nos traslada al reino de su amado Hijo. Y nosotros cuando nos escuchamos esta frase del reino del Señor, nos imaginamos qué será estar allí con el Señor por la eternidad, etc. Pero por allí quizás nos queda relegado el pensamiento de que acá está establecido el reino del Señor. Y nosotros somos los súbditos, y Él es el que reina, y reina en nuestras vidas, reina en el mundo. Porque si bien el enemigo, Satanás, tiene bajo su dominio a los hombres, sobre Satanás y sobre el mundo está Dios. Así que Él es el que reina, permite, tolera ciertas cosas conforme a sus propósitos. Y nosotros confiamos en ello y confiamos en Él. Dice que es, también podemos concretar como que es nuestro sustento, redención por su sangre, lo que nos sustenta, Él ha pagado. Ahora, justamente, podemos analizar la definición de redención, esta palabrita tan importante que aparece allí, que fue, en resumidas, lo que hizo el Señor. Cuando se aplicaba esta palabra, si hacemos un poco de búsqueda en las explicaciones de esta palabra, es una palabra que se usaba en días de esclavitud para los esclavos. Los esclavos podían comprar su libertad. Habla en primera instancia, de liberación. Pero no eran libres porque así solamente un esclavo. Había que pagar un rescate. Eso es lo que aparece como litrón, dice la palabra griega allí con Y, ¿no? Y hace mención a ese evento, pago del rescate. Había que pagar. El esclavo conseguiría fondos que hacía llegar a su amo, y con esto podía comprar su libertad. Así que podríamos definir a la palabra redención como la liberación de algún mal mediante el pago de un precio. Esto es el rescate. Entonces, justamente el pasaje ahí en Marcos capítulo 10, que nos narra acerca de aquel pedido que le habían hecho los hijos de Zebedeo al Señor. San Juan y Santiago querían estar uno a la derecha, el otro a la izquierda, se recuerda, y el Señor les explica que eso no podía ser de esa manera, y les manifiesta al final del pasaje que Él no había venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese es el precio. En el caso de para nuestra salvación, el precio pagado iba a ser el derramamiento de la vida del Señor en la sangre, derramamiento de su sangre, derrama su vida y rescata la nuestra. Ese es el precio expresado por Dios para los pecadores. Así que Él mismo cumplió y pagó aquel precio. Así que esto es la definición de rescate, es pagar un precio para obtener la liberación. No es una mera liberación así a secas, sino que hay un precio y debe ser pagado. Los esclavos entonces podían ser rescatados y liberados entonces, como mencionábamos, pagando precio. Así que aparece en escena
la figura del esclavo. Y esto es lo que nos tiene que llamar la atención y se forma interesante analizar. Libres y esclavos. Por naturaleza esclavo, se nace esclavo, y el Señor que nos liberta, pagando el precio. Cuestionaron mucho al Señor. Vamos a leer algunos pasajes que también muy conocidos. Vamos a Juan capítulo 8, Evangelio según San Juan, capítulo 8. Justamente el Señor hace mención acerca de esto. Está hablando allí con algunos judíos que se habían convertido al Señor. Algunos, otros no. Dice Juan capítulo 8, leemos el versículo 32. Dice, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Claro, y esto los irritaba en sobremanera. Le dicen, no, nosotros somos libres, no somos hijos de Abraham, etc. Y leemos allí la explicación que ellos dan. Se oponían, se enardecían con esto. Porque si le está diciendo que los va a hacer libres, los estaba tratando de esclavos. Y de esto se trataba. Y el versículo 34 ahora dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Verdad infalible, dilapidaria. Quien practica pecado es esclavo. Y yo tengo que decir yo primero. Es así. Todos tenemos esa naturaleza. Pero cuidado, porque acá está diciendo, todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Hace pecado. No practica, hace. Tengamos presente esto. Versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El libertador, el salvador, el redentor en acción para nuestro beneficio, nuestro favor, para cambiar nuestra situación. Esclavos a libres. Qué buena noticia la del Señor. Muy bien, pero vamos ahora a ver otra evaluación de esto que hace el mismo apóstol Pablo. Vamos ahora a la carta a los Romanos, capítulo 7. Y también muy conocido pasaje, dice en el versículo 15, 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Qué verdad tremenda también. Y él explica allí, leemos, conocemos de esto, no comprendía, dice, entendía que eso estaba adentro suyo, formaba parte de él. En su pensamiento sabía que era incorrecto, sabía también que era fuerte ese estímulo, esa inclinación a hacer lo que él incluso sabía que estaba mal y que no lo quería hacer, pero por allí lo terminaba llevando a la práctica. Y esto no es solamente lo que le pasaba al apóstol, nos pasa a nosotros también. Tenemos que ser realistas en esto. Pero así y todo estamos haciendo una suma de situaciones que son reales y que forman parte de nosotros, y bueno, y a sabiendas que el Señor tiene una solución para esto. La solución básica es que nos perdona, nos saca del reino de las tinieblas, nos traslada
al reino de su amado Hijo, nos redime, paga el precio, el rescate, etc. Pero todo eso no cambia esta realidad, de que muchas veces aparece el esclavo adentro mío y se nota afuera mío obrando. Y allí viene la problemática. El apóstol lo tenía muy en claro y muy presente. Gálatas 5:1 asevera también acerca de esto. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Otra vez la misma definición de esclavitud, subyugados allí, bajo nuestra naturaleza. Simplemente estamos dejando de lado la suma de los efectos adversos incluso que suma el enemigo de nuestras almas, el mismo Satanás, trabajando a sabiendas que tenemos esta incapacidad y haciendo cosas adelante nuestro para hacernos trastabillar más aún. Pero qué notorio el pasaje que acabamos de leer, porque dice: estad firmes. Entonces allí ya introduce un elemento a tener en cuenta. Tengo que estar firme, me tengo que disponer. Sigamos. No sujetos a esclavitud. Gran noticia de Dios. Romanos capítulo 6. Vamos al libro de Romanos. Capítulo 6. 12 al 14. ¿Qué nos dice? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Y está dando allí el procedimiento. Concupiscencia habla de pensamientos, de maquinaciones. Uno piensa, evalúa, se equivoca, piensa mal, actúa mal, se equivoca. Y lo hacemos a conciencia. Y dice entonces: no reine pues el pecado, de modo que le obedezcamos. Ni tampoco, versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y por qué decimos que esto es una gran noticia? Bueno, la primera parte que hemos leído no nos dice nada nuevo. Somos pecadores, tenemos debilidades, muchas veces caemos en esas debilidades. Pareciera ser que reinara el pecado. Dice: no reine. Dice que tengamos presente cuidado con nuestros pensamientos, concupiscencia. Se abre allí un abanico para, sería otro tema, ¿no es cierto?, a desarrollar. Concupiscencia, pensamientos, mente, con qué alimentamos nuestra mente, tengamos cuidado. Entonces, pero no es el tema que nos lleva ahora a la meditación, pero ciertamente es algo fundamental que tenemos que tener en cuenta, porque dice que justamente eso trae consecuencias con el pecado en pos de nuestras debilidades. Dice: no presentar nuestro cuerpo, mente y ahora
nuestro cuerpo, nuestras actitudes, nuestros hechos, nuestro hacer, ¿no es cierto? Pero siempre va a salir la pregunta allí, flota, vamos a decir así, la pregunta, qué bien todos estos preceptos, ¿cómo hago? ¿Qué tengo para sobrellevar esto y resolver esto? Bueno, acá está la gran noticia, como decimos. Dice versículo 14, y lo tendríamos yo primero que saber de memoria, no olvidármelo nunca más. Dice, porque el pecado, todo esto que hemos definido de mal, de flaquezas, debilidades y demás, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y acá detengámonos un minutito, porque dice que el pecado no se enseñoreará. Quiere decir que en una etapa el pecado es el Señor, el que da las órdenes, ese es el Señor. El Señor, el esclavo. El Señor da las órdenes, el esclavo obedece. Punto. Esa es la situación y la condición. Pero dice que ahora ya ese pecado, Señor, no es más. No es más Señor. Yo he dejado de ser esclavo. El Señor pagó el precio de mi rescate. No soy más esclavo. Ahora soy libre. Pero, ¿cuál es la condición de esa libertad que tengo ahora? Esto que estoy llamando la gran noticia de Dios. Dice que, pues, no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa nueva condición que da el Señor quita el señorío del pecado mío, mis debilidades, mi inclinación a lo malo, mi naturaleza, y ahora esa implantación de esa nueva naturaleza hace que reine la libertad y que reine las cosas de Dios. Pero, ¿cómo hago yo para que eso sea una realidad en mí? Hemos leído el pasaje de Colosenses al principio, que nos da una serie de ítems a tener en cuenta para que esto en principio sea una posibilidad. Decíamos que era muy bueno el amor entre los hermanos, pero que teníamos que estar llenos del conocimiento, decíamos, para tener un andar digno. Pero llamaba la atención, y esto es muy importante en el versículo 11 que leímos de Colosenses 1, dice, fortalecidos con todo poder. Acá está una provisión tremenda en la respuesta, en el cómo hago. ¿Cómo hago? No estoy solo ni estoy expuesto simplemente a mis capacidades. El Señor ha sumado capacidades tremendas de parte de Él, fortalecido con todo poder. Seguimos adelante con algunos pasajes que nos va a iluminar esto que estamos diciendo. Pero tengamos muy presente versículo 14 que acabamos de leer de Romanos capítulo 6. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si el pecado se sigue enseñoreando de mí, bueno, tengo que evaluar muchas cosas y razonar en esta órbita, en este orden que estamos comentando, a la luz de los pasajes bíblicos tan importantes que estamos evaluando. Así que la gran noticia de Dios. Pero sumada a esa gran noticia, evaluábamos en el hecho de ser fortalecidos con todo poder, vemos algunos pasajes más, porque esa provisión poderosa que tenemos está relacionada en forma directa con el Espíritu Santo del Señor. El Señor les dijo les dijo a los suyos que era menester que Él se fuera, porque ¿qué iba a enviar? Iba a enviar el Espíritu Santo. Les dice allí, estamos viendo
ya próximo a su partida el Señor a los cielos, a la gloria, dice, yo me voy, pero recibirán poder. Esa noticia sin igual, que vamos a recibir poder de parte del cielo, de parte de Dios, en la morada del Espíritu Santo, que sabemos que es una realidad en nosotros. Así que leamos un par de pasajes más. Romanos capítulo 8, allí mismo estábamos en el capítulo 6, Romanos 8, 13. Romanos 8, 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, y veamos ahí que el Espíritu con mayúscula aparece en nuestra Biblia, está hablando del Espíritu Santo. Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que la manera de hacer morir esa inclinación tan intensa que puede aparecer, sea cual sea, hermano, nuestra humanidad es tremenda, nos conocemos. Conocemos cada uno de nosotros nuestras debilidades, sabemos cuáles son los puntos blandos que tenemos y que muchas veces nos doblegan. No importa cuál sea, se aplica este pasaje sin igual. Porque, dice más, por el Espíritu, Romanos 8:13, podemos hacer morir las obras de la carne. Esa es la realidad. Está diciendo que si las hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Y viviremos bien. Ese es el tema. De lo contrario, viviremos mal. Eso es lo que surge de la simple evaluación del pasaje que estamos leyendo. Y nosotros queremos vivir bien, es lógico, todos queremos vivir bien. Pues hay que hacer morir las obras de esta humanidad caída que tenemos y tomar mano con el poder que nos da el Señor en su Espíritu para leer su palabra, como hemos leído, meditar en ella, orar, clamar al Señor en ayuda, y el Señor va a enviar poder para que podamos resolver nuestra problemática, que muchas veces nos compara allí a una esclavitud. Pero allí en el mismo capítulo 8 de Romanos, versículos 26 y 27 leemos, finalizando una porción allí, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, tal cual lo que estamos hablando. Nuevamente aparece el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu, otra vez allí el Espíritu con mayúscula, mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, a viva voz allí clamando por nosotros, sumando a nuestra oración de auxilio al Padre, para cambiar nuestra condición, para dominar esta humanidad por la cual Cristo pagó por nuestro ser y para que vivamos vidas honrosas al Señor y vidas de bendición verdadera cada uno de nosotros. Dice versículo 27, más el que escudriña los corazones. Qué bueno, Dios examinando mi corazón y sabiendo y conociéndome a pleno, sabe, dice, cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Qué buena condición que tenemos, mis queridos hermanos, y tenemos que alentarnos en estas lecturas que estamos teniendo, porque el Señor quiere seguir trabajando en cada uno de nosotros para que sigamos creciendo más y más. Nos explica que es menester una actitud de parte nuestra, porque podemos vencer toda resistencia impuesta por nosotros mismos, más allá de las condiciones que nos rodean. Todos tenemos dificultades,
tenemos responsabilidades, complicaciones, cuántas cosas. En la vida cotidiana, nada está por encima del poder de Dios y de los planes de Dios que tiene hacia cada uno de nosotros en forma personal, particular. Luego, expandido seguramente en el grupo familiar que conformamos y donde nos movemos cotidianamente. Así que está tenido en cuenta todas esas influencias que forman parte del evento cotidiano de cada uno de nosotros. Pero todo es como un embudo que donde tiene su final allí en nuestra personalidad, en nuestra mente, en nuestras decisiones, en nuestras actitudes, en nuestra fortaleza o en nuestras debilidades. Pero volvemos al pasaje inicial que leímos en Colosenses 1, del 8 al 14. Amor entre los hermanos, llenos de conocimiento. Andar digno, llevando frutos, fortalecidos con todo poder. El Espíritu del Señor que está allí presente en cada uno de nosotros. Somos aptos, aprobados, capaces. Dios nos libra del poder del mal, nos traslada al reino de su amado Hijo. Pagó el precio, la redención por su sangre, el perdón de pecados y la nueva vida que podemos vivir. Ya la estamos viviendo, pero el Señor quiere que mejoremos cada día más y más para nuestro beneficio. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén.